Bueno, buenos días a todos, a todas. Un placer estar aquí con ustedes y un placer ver que hoy también la sala ha ido llenándose muchísimo de más. Muchas gracias a ustedes por asistir y a los ponentes por compartir los resultados de sus investigaciones con todos nosotros y hacerlo de manera tan profesional y también amena. En el ámbito de esta segunda mesa de congreso sobre la violencia de ETA, tengo el privilegio de presentar al profesor Antonio Rivera Blanco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, director del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda e investigador principal del Grupo del Sistema Universitario Vasco, Nacionalización, Estado y Violencia Política. Exdiputado del Parlamento Vasco, exmiembro del Gobierno, es ahora miembro de la Comisión de Estudios sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia entre 1978 y 1983, emanada de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Es un historiador que a menudo es contactado por los medios de comunicación para opinar sobre la historia y en particular sobre una faceta de la historia que a nosotros hoy nos interesa mucho, que es la de la violencia política. Es autor de muchos libros, entre los cuales quisiera destacar el último, publicado, La Sociedad Vasca, Pluralidad sin Pluralismo, publicado por Catarata. También Historia del Derecho en España, también publicado por Catarata en 2022. Y sobre todo por enmarcarse plenamente en la temática de la presente mesa 20 de diciembre de 1973, el día en que ETA puso un homenaje a régimen franquista, publicado por Taurus en 2021. Hoy aquí va a impartir la ponencia El atentado contra Carlos Blanco, razones y reacciones del magnicidio, ponencia que estamos deseando escuchar, por lo tanto le cedo ya la palabra al profesor Antonio. Muy bien, pues muchas gracias y lo primero también incorporarme al agradecimiento a la organización, Rafa particularmente y todo su equipo de este 10º Congreso de Estudios sobre la Historia de la Transición, que versa en esta ocasión sobre la violencia política y que el hecho de que de 11 ponentes, 4 seamos vascos y navarros y que básicamente hablemos de la cuestión vasca y navarra, no se debe solo y únicamente que también a la amabilidad de los organizadores, sino sobre todo a su buen ojo. En muchas ocasiones, cuando analizamos las diversas violencias que confluyen en el ámbito de la transición, al cabo de unos minutos sobre el primer folio, acabamos haciendo un totum revolutum de violencias y perdemos de vista que lo fundamental es 4 de 11. Lo fundamental es que la violencia que se mantiene durante la transición, luego después, pero hoy nos toca solamente la transición, se articula en torno a la centralidad de una violencia principal, que es la violencia de ETA, que procede del momento sobre todo del tardofranquismo, que se reafirma y se incrementa extraordinariamente durante la transición y que luego se proyectará en el tiempo de la democracia. Lo fundamental es la violencia de ETA, no solo por sus 835 víctimas mortales, por su capacidad de fuego, si estuviéramos en un seminario de carácter militar, sino por una circunstancia, por un factor, por un triple factor singular que no tiene ningún otro tipo de violencia política del tiempo. Uno, una permanencia en el tiempo, en medio siglo de vida. 2, un soporte social consolidado. Antes lo ha dicho Antonio Pérez, entre el 15 y el 20% del apoyo electoral con la articulación de esa microcomunidad tremendamente eficaz, ¿no? Y en tercer lugar, por la explicitación de un proyecto político. El resto de violencias políticas en general, de un color o de otro, no son capaces de tener estos 3 factores que son determinantes. Por lo tanto, la violencia es la que gira en torno a ETA, o bien la de ETA, y el terrorismo vigilante, el contraterrorismo ilegal e ilegítimo, grupos de la extrema derecha en contra, etc. Esto es una cuestión, yo creo, principal. José Antonio Pérez acaba de exponerles magníficamente un recorrido por algunos aspectos en los que yo insistiré. Él ha hecho una presentación, digamos, más general que nos permite acudir a un caso particular, vamos a decirlo así, ¿no? Este sería un estudio de caso
el que confluye en el magnicidio de Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno. Evidentemente no es un estudio de casos sin más, es un caso muy singular. Uno tiene la tentación de que todo el mundo de la sala sabe dónde estaba aquel 20 de diciembre de 1973, pero viendo simplemente las caras, uno se da cuenta que ni siquiera era un proyecto de vida la mayoría de ellos, lo cual me congratula. Por lo tanto, vamos a hacer dos cosas rápidamente antes de empezar. Uno, recordarles a ustedes quiénes era Luis Carrero Blanco, sintéticamente, y dos, ilustrar inmediatamente con una interpretación de ellos mismos cuáles eran las razones del magnicidio, ¿no? En cuanto a Luis Carrero Blanco es el número 2 del franquismo. Detrás de Franco es la persona que, este sí que tiene consistencia, tiene un determinado proyecto político, es el que respalda continuamente y el que piensa en muchas ocasiones. Se ha hablado de eminencia gris, el color gris nos remite a la vulgaridad, pero el color gris nos tiene que recordar que es el color del cerebro. Carrero es el cerebro, o el cerebro singular principal del franquismo, ¿no? Tiene una larga continuidad y está detrás de 3, 4 grandes decisiones que toma el franquismo y que le permiten mantenerse durante la friolera de 40 años, ¿no? La primera, importante, ya a la altura de 1940, hace un memorándum aconsejando la no incorporación de España al Triple F, la no incorporación de España a la Segunda Guerra Mundial por razones diversas. Importante, y ahí ya se va ganando su primera, su primer reconocimiento, que le va a convertir ya en el 41 en su secretario de la presidencia. En torno a los años 50 y 60, 3 decisiones de una importancia notabilísima. Primero, el acercamiento, los primeros pasos en relación a los Estados Unidos y al Vaticano para confluir todo ello en el 53 en los acuerdos que sacan a España del aislacionismo que había condenado, lógicamente, el final de la Segunda Guerra Mundial y su mala cabeza por incorporarse o por vincularse al Triple F, a los perdedores, en definitiva, ¿no? En segundo lugar, y muy importante, en torno a Carrero, o protegidos por Carrero, están los hombres del desarrollismo, los que formulan a partir del 59 el proyecto industrialista español que da lugar a que en los años 60 todo cambie y nos incorporemos o empecemos un segundo franquismo, una segunda fase del franquismo, y las cosas se sustituyan sustancialmente de lo que había sido las condiciones de la anterior, ¿no? En tercer lugar, y muy importante, en 1967, Carrero saca adelante, después de años de espera, una ley orgánica del Estado. Yo algunas veces, para provocar, suelo decir que Carrero Blanco era un antifascista. Evidentemente es una butad, no es una provocación, ¿no? Pero tiene algo de verdad en el sentido de que Carrero Blanco evita que España se convierta a mediados de los 60 en el proyecto político de Falange. ¿Por qué? Porque Carrero Blanco no es ningún falangista, mucho menos un fascista. Carrero Blanco es un reaccionario, como la copa de un pino, ¿no? Un tradicionalista en ese sentido, tradicionalista monárquico, ¿no? Y lo que va a implantar es un proyecto que tiene más que ver con un administratismo, un burocratismo autoritario, vamos a decir, que es el complemento perfecto que podía tener el franquismo en su segunda fase, cuando además tenía que gestionar un cambio socioeconómico de la mano del industrialismo, del desarrollismo industrial, sin cambio de ningún género en términos políticos, manteniendo las bases fundamentales de la propia dictadura. Y por último, una cuestión importantísima y sobre todo con lo que nos toca en mi intervención de hoy. Carrero Blanco está detrás de la elección final, de la selección final del entonces príncipe Juan Carlos de Borbón para ser proyectado en el futuro como sucesor a la jefatura del Estado de Francisco Franco en el momento en que fallece. Es decir, son 4, 5 decisiones que son las grandes decisiones del franquismo, son las que le permiten la gran supervivencia al franquismo, y detrás de todas ellas está un pensador, y ese pensador y un factotum, que este es Carrero Blanco. Por lo tanto, la importancia que tiene el personaje da lugar a un primer pensamiento que ronda la cabeza no solo de ETA, sino de todo el mundo que estaba en aquel tiempo en la oposición al franquismo, que era la posibilidad de que Carrero Blanco viniera a encarnar o a representar la hipótesis de un franquismo sin Franco. Franco era ya un señor mayor, él también era un señor muy mayor. Carrero tiene 70 años ya en el momento en que es designado presidente, es una persona muy mayor también, ¿no? Pero bueno, Franco lo era más y se suponía que iba a terminar sus días con antelación. Eso por un lado, por lo que hace a la víctima. En este caso, por lo que hace a los victimarios,
Hay una entrevista interesante, bueno, hay muchas entrevistas interesantes. Esta en concreto tiene que ver con la entrevista que le hace un periodista, José María Portell, en abril de 1974 a dos jefes de ETA en un café de San Juan de Luz, ¿no? José María Portell, que va a ser el primer periodista que asesina a ETA 3 años después, en abril del 74, pues estamos recién llegados del asesinato de Luis Carrero Blanco. Y en esa conversación, cuando Portell cuestiona hasta qué punto están siendo eficaces las actuaciones de ETA, estos dirigentes responden y dicen, están en un café, por lo tanto no tienen una gran elaboración, por lo tanto es más veraz, es más sincero si cabe, ¿no? Dice, sin caer en un optimismo beato, podemos asegurar que el balance de nuestros 15 años de lucha es muy significativo. Había empezado en 1959. En este tiempo hemos conseguido, 1, sacar al pueblo de su pasividad resignada para colocarlo a la vanguardia del movimiento obrero de la península ibérica. Salir de la resignación forzada y colocarnos a la vanguardia ¿de qué? Del movimiento obrero de la península ibérica. Dice, el pueblo vasco y su organización revolucionaria ETA se han convertido en el número 1 de la lucha contra el régimen de Franco. Somos los primeros antifranquistas. Hemos transformado el nacionalismo vasco tradicional y romántico, el del PNV, en un nacionalismo progresista y revolucionario, el del nacionalismo revolucionario de los años 60, el anticolonial. Y por último, asimismo hemos introducido la lucha armada en el combate de los trabajadores, la violencia como mecanismo, como instrumento fundamental para, en este caso dicen, la lucha de los trabajadores. Eso sabemos que no era así, pero bueno, ellos tenían esta ilusión. Y termina. Y por último, hemos revelado al mundo la cuestión vasca. La cuestión vasca ha dejado de ser una cuestión doméstica, una cuestión local, una cuestión, vamos a decir así, española, y ahora todos los medios de comunicación, todas las cancillerías están al corriente de que aquí hay, todavía no utilizan el término, porque este es un neologismo de los años 90, hay un conflicto vasco. Y como hay un conflicto vasco, tiene que haber una organización que interviene en el conflicto vasco. Ese juego de relaciones. Vale. Sobre estas dos consideraciones o estas dos ilustraciones que he hecho al principio, abundaré en una tercera cuestión. La importancia que tiene el magnicidio de Luis Carrero Blanco, 20 de diciembre del 73, es muy notable por diversas razones, ¿no? Una de ellas ya la ha presentado mi compañero José Antonio Pérez al principio, en el sentido de que este forma parte, es el segundo de los hitos, como señala nuestro compañero Fernando Molina, de los hitos memoriales o de los hitos fundacionales, ¿no? Consejo de Burgos en 1970, asesinato de Carrero en el 73, últimas ejecuciones del franquismo en septiembre de 1975. Es un poco el corolario, la relación que podría tener cualquier, no solo miembro de la izquierda abertzale, sino cualquier antifranquista, vamos a decirlo así, cualquier persona que estuviera más o menos directamente relacionada con la oposición. En segundo lugar, es muy importante porque es un atentado de película, es un atentado extraordinariamente azaroso. Las posibilidades de que hubiera tenido el éxito que imaginamos en esa fotografía, en ese cartel de la película Operación Ogro de Emilio Pontecorvo, que es la imagen que tenemos todos del atentado Carrero, porque esto nadie lo vio, que lo vieron a Argala y a Chulo y poco más. Esta imagen saltando por encima de la iglesia de los jesuitas en la calle Claudio Coelho de Madrid, nadie lo ha visto, pero nos la imaginamos todos. Para que esto fuera posible, para que un automóvil de casi 2 toneladas saltara por encima de 35 metros limpiamente, vamos a decirlo así, se hubiera necesitado una colección entera de ingenieros en explosivos. Salió bien, como tantas veces ocurre en la historia. Y porque salió bien para los que lo estaban organizando, obviamente, me refiero, y como salió bien, estamos hablando de ello. Posiblemente haya 99 veces en que haya salido mal y no forman parte del conocimiento histórico porque ni siquiera forman parte del conocimiento. Al fin y al cabo, los historiadores trabajamos con los hechos fácticos, con los hechos comprobados y probados, reales, y no con lo que pudiera haber sido. Como dice muy bien Eva Forés en el libro Operación Ogro, cómo y por qué matamos a Carrero, dice, hace decir a uno de sus protagonistas, un segundo más o menos y la historia hubiera sido diferente. Efectivamente, un segundo más o menos y la historia hubiera sido absolutamente diferente. El atentado contra Donald Trump de hace unos pocos meses, 1 centímetro más o menos y la historia sería diferente. Esto es la historia, esto es
la contingencia, que es ese gran palabra que ponemos el primer día de clase en el encerado para que los alumnos se acostumbren a utilizar, ¿no? Una película muy azaroso, da directamente en la cabeza, importantísimo, se actúa en Madrid, es la segunda vez, antes se ha recordado que la primera acción de ETA es una bomba en el diario Alerta de Santander, pero lo importante es que la siguiente vez que salen de casa no se les ocurre nada mejor que ir al centro de Madrid, al barrio de Salamanca, y atentar contra un presidente del gobierno. Carrero Blanco es el 8º muerto de ETA, pero solamente es el 5º de los conocidos, porque los 3 jóvenes gallegos nunca se ha sabido, en aquel momento se supo, pero casi fue un secreto, vamos a decirlo así. Se supo un poco, pero casi estaba inadvertido. Se pasa directamente de una violencia doméstica que, salvo en el caso de Melitón Manzanas, no está buscada, sino que son cruces, son tiroteos lógicos al encontrarse con la policía, ¿no? Pero, sin embargo, el siguiente paso es nada menos que atentar a la cabeza contra el presidente del gobierno. Es tremendamente sorpresivo, ¿no? Otra cuestión importante, es un atentado, es un éxito para ETA de larga duración. Hay muchos parecidos, muchas similitudes entre ETA y el franquismo. Esta es una de ellas. El franquismo se soporta sobre la explotación del éxito, del prestigio y del miedo. La explotación del éxito de la violencia. Y ETA hace 3/4 de lo mismo. El éxito, el prestigio que le genera este segundo hito memorial permite explicar la sinrazón de actuaciones que lleva a cabo ETA a partir de finales de los 70, si no habían sido anteriores, pero voy a limitarme a finales de los 70, en los años 80 cuando empiecen los hipercors, el asesinato de Yoyes, en los años 90 que les cuento, a medida que van surgiendo situaciones en las que es absolutamente incomprensible la víctima y la violencia, la explicación será el recordatorio memorial y el recordatorio de prestigio de Proceso de Burgos, atentado contra Carrero y, en tercer lugar, nuestros mártires, que son los 2 de los 5 de septiembre del 75, ¿no? Es un importante hito del antifranquismo. Se esté a favor, en contra o medio pensionista del tema, toda la tradición y toda la historia del antifranquismo tiene ese 20 de diciembre del 73 como un hito referencial, como un hito, en sentido de nuevo, también memorial para esa oposición, pero también para el tardofranquismo. Ese franquismo, ese régimen, ese sistema que está entrando en crisis a medida que avanzan los años 70, recibe el libro que yo hice se titulaba El día en que ETA puso en jaque al régimen franquista, y efectivamente lo pone en jaque, lo pone en un cuestionamiento, como veremos a continuación. Y luego es un atentado, que no nos vamos a meter en esa cuestión, pero nos remite a una cosa muy entretenida para el gran público, un poco fastidiosa para los historiadores, pero que es necesario que entremos en ello en ocasiones, que es el acertijo contrafactual, ¿no? Esa vieja pregunta de ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si Carrero llega a seguir viviendo? Pero hoy no nos va a dar tiempo a esa cuestión, pero sé que es siempre muy, muy estimulante. Venga, pues si la cuestión es razones y reacciones de un magnicidio, pues vamos a empezar primero hablando de lo que podríamos llamar las causas, ¿no? Me interesa hoy, sobre todo, insistirles a ustedes sobre las causas endógenas. Normalmente se da una explicación que es exógena, que es, claro, hay un presidente del gobierno que lleva 40 años allí, hay una dictadura que lleva 40 años allí, hay un grupo opositor que utiliza la violencia, pues se juntan, se quieren, ¿no? Uno pone una bomba, explota y el otro muere. En fin, la explicación es exógena. Pero yo creo que las explicaciones endógenas son realmente las importantes, porque al final quien toma la decisión de hacer algo son los individuos que van a llevar a cabo esa decisión. Y creo que en esta cuestión se ha reparado demasiado poco. Y es importante que las ilustremos. Lo primero, esencial, esto que dicen los sociólogos y que lo utilizamos ya mucho los historiadores, lo de la ventana de oportunidad. El atentado de Carrero presenta una ventana de oportunidad simplemente porque es una víctima relativamente fácil para ser un vicepresidente del gobierno hasta junio del 73 y luego presidente del gobierno. Carrero Blanco es una víctima propiciatoria. Una de las primeras cosas que sorprende a la embajada que manda ETA a ver si es cierto las informaciones que ya se han pasado sobre Carrero es que el presidente del gobierno sale en la guía telefónica. Y efectivamente van a una de aquellas cabinas telefónicas de entonces donde estaba la guía de Madrid y buscan la C de Carrero, pone Carrero Blanco, Luis Carrero Blanco, calle Hermanos Becker, segundo piso, ascensor. Así funcionaba el régimen en aquel entonces. Este señor
hacía todos los días exactamente lo mismo. Todos los días exactamente lo mismo. Salía de su casa, montaba en el coche, iba a oír misa a las 9 de la mañana a la iglesia de los jesuitas, que estaba a 2 o 3 manzanas de su casa con una de sus hijas, volvía a casa, desayunaba y se refugiaba a partir de las 9:30 o 10 en Castellana 3, que era donde estaba el edificio de la presidencia del gobierno o de la subpresidencia en su caso. Y esto lo hacía absolutamente todos los días. Protección, él iba en un coche, con una escolta y un conductor. Cuando es presidente del gobierno a partir del 1 de junio del 73, en lugar de haber un coche, hay dos. Pero ahí se acaba toda la ciencia. Por lo tanto, cuando a ETA le llega esa noticia, ese conocimiento que lo rondaba por los mentideros madrileños de que este hombre hace todos los días lo mismo y tiene una protección limitada, pues igual es una oportunidad, una ventana de oportunidad. Ventana de oportunidad que primero se formula en términos de secuestro, recordémoslo, en términos de secuestro, porque quien está al mando del asunto es Eustaquio Mendizábal Chiquía, al mando de ETA, me refiero, ¿no? Y aquí opera uno de los factores más determinantes de todas las acciones de ETA, que es la naturaleza antirrepresiva. El argumento antirrepresivo es el que funciona mejor en el caso del País Vasco. ¿Por qué? Porque es lo que permite ampliar el ámbito de adhesión de la comunidad y de la comunidad nacionalista, incluso de la no nacionalista. José Antonio Pérez les hablaba hace un momento cómo en el proceso de Burgos, quien mueve la oposición al proceso básicamente son comisiones obreras del Partido Comunista. Y están defendiendo a unas personas que son nacionalistas, que no tienen políticamente nada que ver o demasiado que ver con ello más allá del antifranquismo genérico. Es el mecanismo antirrepresivo lo que permite amalgamar, vincular durante momentos a toda una gran comunidad vasca en la defensa de unas determinadas personas, como había ocurrido en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Lo que ocurre ahora, dicen, vamos a secuestrar originalmente a este hombre, que es relativamente fácil, para intercambiarlo por presos. Por intercambiarlo por aproximadamente unos 150 presos que ya podía tener ETA a la altura del 73. Otra de las causas de la acción, ubicarse después de la crisis de Burgos. El proceso de Burgos es muy heroico, es muy épico para la tradición de ETA, pero la realidad es que después del proceso de Burgos, o en torno al proceso de Burgos, ETA poco menos que no existe. O sea, todos los activistas de ETA montan en un taxi, caben en un taxi, son muy pocos, muy poquitos. Y va a ser precisamente la capacidad de recuperarse y la capacidad de insistir en un accionismo violento al mando de Chiquía lo que les va a permitir meterse en un crescendo de accionismo, un crescendo de violencia que les va a dar vitalidad nuevamente en un instante, no lo pierdan ustedes de vista, donde la mayoría de ETA no está en esta línea. La mayoría de ETA, de los miembros de ETA, ha quedado del lado de ETA Sexta, de la primera parte de la asamblea de ETA Sexta, cada vez más partidarios de ir prescindiendo progresivamente de la acción violenta y mucho más del terrorismo. Por lo tanto, esta es una afirmación de una facción muy minoritaria de ETA, cuyo éxito va a desestabilizar, va a alterar el orden de los equilibrios originales. La mayoría de la gente estaba con ETA Sexta. La mayoría de los líderes de ETA estaban con ETA Sexta. Pero este gran éxito que obtiene el comando Chiquía va, como les digo, a invertir ese estado de cosas. Otra de las causas es generar una impresión de fortaleza, como les digo, frente a ETA, como os he dicho, pero también frente al Estado, ¿no? ETA se va a meter en un crescendo accionista a la altura de la primavera-verano del 73, per se, y también para generar para despistar, vamos a decirlo así, para que la policía no ponga sus ojos sobre Madrid. Y van a llevar a cabo una sucesión de atentados, sabotajes, robos de explosivos, incluso intentos de secuestro. El embajador ante el mercado común, de España, en Yastres, lo intentan secuestrar algunas de las mismas personas que están preparando el atentado contra Carrero. La capacidad de acción de esto. Tienen entre 24 y 25 años. Un entusiasmo digno de otra mejor empresa, ¿no? Pero están ahí, y por lo tanto hacen muchas cosas, ¿no? Tratar de proyectarse en relación a ETA, en relación a las diferentes facciones o maneras de interpretar ETA y en relación también, como les digo, al Estado. Un argumento y una causa muy importante que no se tiene en consideración, o que se tiene en muy baja consideración, que es la que tiene que ver
con elevar la moral de sus seguidores. ETA ha empezado a tener víctimas. Igual que Carrero es el octavo, el quinto conocido víctima de ETA, ETA ha empezado a tener víctimas y en el poco más de un año y medio va a acabar teniendo esos 2, 4, 6, 8, 9 personas muertas, 9 activistas muertos en normalmente confrontaciones con la policía, explosión de los propios artefactos que están manejando, etc. Al punto de que en la rueda de prensa que se hace en esas afueras de Burdeos, en Talans, ¿no? en la ciudad universitaria, cuando se hace la rueda de prensa ante los periodistas, el Día de los Inocentes de 1973, preside la conferencia de prensa precisamente la fotografía de los 9 activistas de ETA que han ido muriendo en los últimos años, perseguidos, como se ve, el que tiene la icurriña detrás, que es precisamente Chiquilla, ¿no? Su jefe que ha muerto en abril de 1973 en Algorta. El factor elevar la moral de su... Cuando digo muertos, súmenle ustedes detenidos a... qué sé yo, pues hay una caída, por ejemplo, en Vizcaya de aproximadamente 60 miembros de ETA, buena parte del Frente Obrero y activistas muy directos, ¿no? que dan lugar a una huida hacia Francia importante y numerosas detenciones como les estoy siguiendo. Otro factor importante, otros 2 factores importantes. El factor venganza. El factor venganza. Es decir, antes he hablado también cómo las líneas de relación personal articulan muy bien esa subcomunidad ultranacionalista que se va a ir generando. Una advertencia, que esto es un señalamiento que dice nuestro amigo Manu Montero. A diferencia de otros lugares y de otros procesos, en el caso vasco, la organización armada es la que crea su organización civil. Es ETA la que crea la izquierda abertzale, incluidos todos y cada una de las organizaciones de la izquierda abertzale, desde el sindicato LAB hasta Herri Batasuna, las juventudes, las mujeres y todo lo que podamos citar. A diferencia de lo que suele ocurrir. Recordemos, antes he hablado de la relación con Irlanda del Norte, o con Irlanda, que la relación IRA-Sinn Féin se establece en otros términos. Esto es un asunto muy importante que dura hasta hoy. El problema para no renunciar, para no rechazar, para no desmarcarse de la violencia de ETA tiene que ver con el hecho de que ETA es el argumento matriz de la actual izquierda abertzale. Pero esto se nos va por otro sitio. Vale. Y luego, claro, despertar una corriente de simpatía porque desde el 64 aproximadamente se ha teorizado, no hay que teorizar mucho tampoco porque lo han aplicado en todos los movimientos similares, pero se está desarrollando ese mecanismo de acción-represión-acción, que funciona muy bien y que es el argumento nodular y fundamental. A veces se ha hablado de que en esta época estaríamos ya en esa fase de guerra revolucionaria. Bueno, yo creo que esto es muy pretencioso. Lo que sí que estamos claramente es en la fase de acción-reacción-acción. Es decir, yo intervengo para generar una reacción inusitada de la parte contraria, en este caso de una dictadura, muy poco capacitada para intervenir sobre un terrorismo que sobre todo es urbano, que no es el viejo maquis, esto es muy importante, con muy poca capacidad de inteligencia. Pensemos que los servicios de inteligencia se van a crear precisamente en estos instantes, en torno al 73, con algunos antecedentes, pero sobre todo en este momento, es decir, con un contrario muy poco modernizado, vamos a señalarlo o decirlo de esa manera. Voy avanzando porque no quiero retener. Objetivos, los objetivos. Sintéticamente, 1, golpear al contrario. Esto lo tiene muy claro Chiquilla. Chiquilla tiene una visión de la política muy tosca, muy básica, como se ha leído antes, ¿quién era? De Peixoto, muy similar. Luego van aprendiendo, pero bueno, es muy básica y la idea de dar a la cabeza, dar al contrario en el centro del poder, esto es esencial, ¿no? La figura del ogro, el logro, operación ogro por el ogro, por lo ogro que parecía aquel sujeto con esas cejas, etc. Esto es básico, ¿no? 2, importante, generar algunos cambios en la estructura de poder. Es decir, tienen muy claro, esto lo explican muy bien en el libro Operación Ogro, tienen muy claro que Carrero es la posibilidad de un franquismo sin Franco. Bueno, hasta ahí llegaba absolutamente todo el mundo que tenía sentido de cabeza en aquel tiempo. Pero claro, aquí tienen una cuestión esencial que nunca van a poder resolver porque es imposible de resolver. La previsión de qué iba a pasar. Yo intervengo contra el poder para generar un reactivo. Pero ¿cuál va a ser ese reactivo?
evidentemente el reactivo que se pretende es el reactivo que vuelve otra vez a vincularnos a fuego, acción, represión, acción. El ideal de ETA hubiera sido un reforzamiento de las tesis represivas por parte de ese final de la dictadura. Curiosamente no ocurre eso. Curiosamente no ocurre eso al principio. Acaba ocurriendo, pero acaba ocurriendo con otros personajes. Piensen ustedes. Lo que ocurre inmediatamente después del 20 de diciembre es que Torcuato Fernández Miranda lo primero que dice es que nada de estado de excepción ni de estado de sitio. Renuncia por completo. Frena inmediatamente los planteamientos represivos del director de la Guardia Civil, que es el general Iniesta Cano, que es otro reaccionario como la copa un pino. Lo frena, lo frena en seco, lo frena en seco a este individuo. En lo inmediato no van a llevar a cabo ningún mecanismo represivo. Van a intentar acuerdos con Francia que no son capaces de. Digo en lo inmediato, porque esto dura muy poco. Porque dura tan poco como que a partir del 74 y en el 75, igual que ETA se mete en una vorágine de accionismo, se incrementa extraordinariamente su capacidad de acción. Fíjense, violencia de ETA, un pico en el 68, el que está en torno, pues, el delito en manzanas, etcétera, ¿no? Pero luego el pico importante es a partir del 72, como os he dicho, en el 73, y de ahí al cielo, de ahí tira para arriba, ¿de acuerdo? Entonces, les decía que ETA se va a meter en ese pico de accionismo y a partir del 74-75 vamos a tener, pues antes se ha citado, la ejecución de Puigdemont y Einchef, aquel marzo del 74, vamos a tener inmediatamente la declaración de un estado de excepción, importante también para Vizcaya y Guipúzcoa, y todo va a desembocar finalmente en la ejecución de septiembre del 75, el 27 de septiembre de 1975. ETA no podía saber, porque es imposible saberlo, esto no, el régimen podía haber reaccionado de cualquier manera cómo iba a acabar esto. Estaría buscando, lógicamente, el mecanismo de acción-represión-acción, pero no sabemos. De hecho, en la explicación que se da en Operación Ebro se dice una cosa y la contraria. Se busca una reacción en el régimen, alguna reacción. Yo en el libro titulaba estos dos capítulos, los dos, una pedrada en el estanque, ¿no? Es decir, el problema del tardofranquismo se había instalado una especie de equilibrio de incapacidades que dijo Vázquez Montalbán, donde todos se movían, pero no se movía la correlación de fuerzas. Y entonces ETA lo que hace es, vamos a golpear a ver qué es lo que pasa aquí. Su intención primero es golpear. Y luego la segunda, más teorizada, Tertur, etcétera, es a ver qué pasa aquí. A ver qué pasa aquí con el régimen, lo he apuntado, luego volvemos sobre ello, pero todavía es mucho más importante a ver qué pasa aquí con la oposición. Es que esto es muy importante. Es decir, el terreno de juego en el País Vasco y en España está en esos momentos más o menos estabilizado. Hay dos partidos referenciales en España, el partido del antifranquismo, que es el Partido Comunista, y las comisiones obreras, que cada vez están teniendo más fuerza después del 67, 62 y luego cuando salen de la crisis del 67, y en el caso vasco hay un partido histórico y referencial, que es el PNV. Por lo tanto, la actuación contra un presidente del gobierno lo que trata también es de cuestionar esa situación de hegemonía que mantiene en el antifranquismo en España y en el País Vasco esos dos grupos. Esto es esencial, ¿Por qué? Lo primero que lo demuestra es la propia reacción incrédula o beligerante de esos dos partidos. Santiago Carrillo se murió todavía diciendo que el atentado contra Carrero no lo había llevado solo ETA, lo había desarrollado ETA, pero como peones ciegos de unos individuos que estaban detrás, unas fuerzas que estaban detrás mucho más capacitadas. Esto no es una obsesión de Santiago Carrillo. Santiago Carrillo era más listo que todo esto. Es que si aceptamos el éxito del atentado contra Carrero Blanco, lo que hacemos es cargarnos toda la política que desarrolla el Partido Comunista desde 1956. La política de reconciliación nacional se soporta en un cambio democrático de base pacífica. Si aceptamos que la mejor manera de cargarnos al régimen y sus posibilidades de recreación es actuar violentamente, toda la teoría del Partido Comunista cae por el suelo. Dos, con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Quién está al frente ahora institucionalmente del gobierno vasco? Leizaola. Leizaola no tiene nada que ver con Aguirre, que ha muerto en el 60. Y las circunstancias tampoco. Esto es más importante que la personalidad de Aguirre y de Leizaola. Pero muy importante, la reacción también de Leizaola es muy beligerante, y del PNV es muy beligerante con el atentado,
Pero lo que se está planteando ETA, y inmediatamente esto le sirve también, es cuestionar radicalmente la política de espera. El PNV, el Partido Socialista, se han colocado en lo que se llamó en el tiempo la política de espera. ¿Qué hacemos? Esperar a que se muera Franco, esperar al hecho biológico y prepararnos como partidos políticos para que cuando se produzca una situación de posibilidad de confrontación democrática de opciones, tengamos los mejores cuadros, la gente más capaz, las mejores estructuras organizativas, etcétera, etcétera. Eso para una organización revolucionaria en el sentido de confrontativa, de oposición beligerante, es lo contrario de su interés. Por lo tanto, ETA va a intentar proyectarse exitosamente para desplazar al PNV. Y con una idea mucho más potente, esto insistió mucho el difunto Josep Arregui. ETA, desde sus orígenes, plantea una sustitución cultural del viejo nacionalismo. Lo hemos leído al principio. El viejo nacionalismo reaccionario y romántico, decimonónico literalmente, tiene que ser sustituido por el nacionalismo revolucionario. Y ahí, cuando ustedes lean el periódico Hoy, el nacionalismo vasco es el mismo, pero no es lo mismo la cultura nacionalista del PNV que la cultura nacionalista de la izquierda abertzale. Son dos subculturas políticas que tienen muchos puntos de confrontación. Hoy no nos da tiempo para meternos en este lío, pero es un asunto principal. Y vinculado al Partido Comunista está el asunto Comisiones Obreras. Recuerden ustedes que el atentado se produce justo a la misma hora en que iba a comenzar el juicio contra los dirigentes de Comisiones Obreras en el famoso proceso 1001. Cuando ETA da explicaciones en Operación Logro, en el libro Operación Logro, da explicaciones desdeñosas respecto del PNV, respecto a lo que ha dicho el Partido Comunista y otros. Pero se cuida mucho de no hacer indolencia o de no expresar indolencia respecto a Comisiones Obreras, porque Comisiones Obreras es un movimiento muy potente ya para ese entonces, que incluso han colaborado en organizar los propios miembros de ETA, en el caso del País Vasco, en sitios como Guipúzcoa y en otros más. Por lo tanto, tienen que explicar por qué la coincidencia. Y entonces vienen a plantear que estuvieron estudiando la situación para ver cuál era la capacidad que tenía Comisiones Obreras para movilizar en las semanas anteriores un movimiento de protesta contra los juicios del 1001, para ver si de esa manera tenían que posponer la intervención al objeto de no tapar eso. Posiblemente fuera así. Y la capacidad de protesta en España, fuera de España fue muy importante, pero en España no fue muy importante. Entonces, bueno, Antonio Pérez me corregirá, que ha escrito un magnífico libro sobre el tema, pero no tuvo parangón. Querían repetir lo que había sido la oposición al proceso Burgos, pero no fueron capaces. Entonces, ETA lo que hace es tirar para adelante. Pero claro, cuando tira para adelante, toma una decisión muy problemática. Al tirar para adelante, puede colocar a esa docena de encausados en el proceso de Burgos en la hipótesis de que sean ejecutados. Si prospera la tesis de incrementar la capacidad represiva del régimen, los primeros que iban a pagar esa apuesta que llevaba a cabo ETA con la eliminación de Carrero Blanco eran precisamente los miembros de Comisiones Obreras. Martín Camacho, Sartorius, y jugaron con fuego. No pasó nada, afortunadamente, pero ahí estaban jugando con fuego. Desde luego, intención básica, esencial, ponerle freno, acabar con la hipótesis de un cambio en términos reformistas, en términos de transición de reforma pacífica. Esto es una obsesión permanente de ETA y va a ser una obsesión permanente de ETA hasta el último de sus días. ¿Quiénes eran los representantes por excelencia en su ámbito inmediato y menos inmediato de esta opción reformista y pacifista de cambio de paso de la dictadura a la democracia? Partido Comunista, Comisiones Obreras y PNV. Si prospera la demostración de que la violencia es práctica, es exitosa, la otra opción queda muy tocada. Bueno, responden también a maoístas y trotskistas que habían salido de su propia organización, el Talerri, el MC y la Liga, pero no me da tiempo hoy a esa cuestión. Me interesa mucho el tema del sustituismo y el sorpaso. Hay una intención de ETA desde el primer instante de sobrepasar a esos dos partidos referenciales a los que me he referido y sustituirles. El objeto final de ETA es generar una situación en el País Vasco donde solo esté ETA. Dice, ¿qué dices? Sí, claro. Luego se van a inventar ese término que es el pueblo trabajador vasco, como agente de intervención en todo ello. El pueblo trabajador vasco es, en definitiva, la síntesis de dos tradiciones políticas que en el País Vasco habían funcionado muy mal hasta ETA, que es la tradición política del nacionalismo vasco, por cómo surge el nacionalismo vasco, por cómo era el nacionalismo en el siglo XIX, finales del XIX, que es el nacionalismo oralista, y dos,
el izquierdismo que se potencia, perdón, la izquierda, más que el izquierdismo, la izquierda que se potencia desde el proceso de industrialización en Vizcaya desde finales del siglo XIX, en la Segunda República y en este caso concreto lo que está pasando con el proceso de industrialización a partir de finales de los años 50. Conjugar estas dos cuestiones había sido hasta ahora como juntar agua y aceite. Pero a partir de este momento, a través del discurso del nacionalismo revolucionario, aquí, igual que en otros muchos sitios, Vietnam, Argelia, Cuba, etcétera, etcétera, permiten ensamblarlos. ¿Y quién es el agente? ¿Cuál es el sujeto colectivo que va a llevar a cabo precisamente esta acción? El pueblo trabajador vasco. ¿Y cuál es la expresión del pueblo trabajador vasco? ETA. ETA y sus organizaciones satélites. ¿Y cuál es la intención de todo esto? Sustituir en la izquierda a ese partido comunista al que odian furibundamente. ¿Por qué? Por comunista y por españolista, porque ubican como españolista, Partido Comunista, el Felipe, el Partido Socialista en cuanto empiece a reaparecer, etcétera, etcétera, por un lado, y por supuesto a ese nacionalismo que les parece retrógrado y de modé y al que tienen la intención de sorpasar y a la postre, como les digo yo, sustituir, ¿no? Otra idea fundamental, la centralidad de la violencia. Antes ha hecho un apunte sobre esta cuestión José Antonio. La centralidad de la violencia. La violencia, en el caso de ETA, hasta 2018, hasta el último de sus días, pasa a ser un factor central en términos estratégicos e instrumentales. Instrumentales es muy fácil de explicar. La violencia demuestra una capacidad para cambiar el estado de cosas superior a la no violencia. Eso es lo que van a pretender hacer con el atentado de Carrero y con ese accionismo al que se incorporan inmediatamente. Pero hay otra cuestión mucho más importante y es que la violencia se plantea central en términos estratégicos. Aquí hay una reflexión de Argala, que es uno de los que dirige en definitiva el atentado contra este señor de aquí, contra Carrero, que viene a plantear lo siguiente. Quienes cuestionan la violencia son los primeros que acaban cuestionando la radicalidad, el extremismo del proyecto político. Y su siguiente paso es cuestionar un ultranacionalismo, una posición ultranacionalista. Y Argala tenía razón. La mejor muestra son sus compañeros de viaje, los que luego pasan a ETA político-militar, pasan a Euskadi Ezkerra y terminarán la mayor parte de ellos o en el PNV o en el Partido Socialista. Si tú dejas de aceptar el discurso de la violencia como alfa y omega de tu actuación política, también vas a dejar de aceptar el planteamiento del extremismo político, la consecución del conjunto de tus objetivos políticos como base de su actuación. Esto lo había planteado muy bien el Partido Comunista. El Partido Comunista, a partir de 1956, con la política de reconciliación nacional, no solo apoya una posición pacífica, sino que está apoyando es algo que le pueda encontrar con el resto de fuerzas del antifranquismo. Por lo tanto, no pretende la consecución extremista o radical del conjunto de sus objetivos políticos, sino que pretende la democracia. Pasa de una formulación casi totalitaria en su objeto a una formulación democrática, donde soy consciente que conseguiré una parte de mis objetivos políticos, pero no otros. Esto es muy importante porque ETA, sin embargo, se queda en una posición filosóficamente, vamos a decirlo así, totalitaria. Mi objetivo es el logro del conjunto de cosas y para eso el terrorismo, la violencia es fundamental. ¿Qué hicieron los de ETA político-militar? Primero empezaron cuestionando por qué tenían que seguir manteniendo la violencia, la dejaron. Luego cuestionaron por qué tenían que seguir siendo tan radicales y extremistas y lo dejaron y se pasaron a la vía reformista y finalmente acabaron por cuestionar qué diablos era aquel ultranacionalismo que habían abrazado, que estaba radicalmente en contra de principios tan sólidos para gente como Mario Mendía, pues como un sistema de derechos, el Estado de Derecho precisamente, etcétera, etcétera. Entonces, Argala tenía razón. La mejor manera de seguir manteniendo esto era seguir manteniendo la centralidad de la violencia. ¿Y por qué la centralidad de la violencia? Aparte de por sus historias personales de radicalidad, extremismo, visión totalitaria de la política, etc., por una razón muy importante que se toma muy poco en consideración, porque el problema vasco es un pequeño problema español. El problema vasco no tiene ninguna entidad en España. Los problemas territoriales en España, históricamente, en los dos últimos siglos, tras la creación lenta del Estado-Nación a partir de los años 30 del siglo XIX, el problema es la inserción de Cataluña. La inserción del País Vasco es un pequeño problema porque es el 6% de la población, con los navarros el 7%. Y ahí se acaba toda la ciencia. Entonces, desde el planteamiento del extremismo violento, mientras tú mantengas la importancia, mientras proyectes este problema casi de orden doméstico
al conjunto nacional e incluso al internacional, como señalaba esa entrevista con Portel, la cuestión vasca va a seguir operando, va a seguir funcionando en el objeto de conseguir el total de las intenciones políticas. No sobre el objeto de negociar. Sobre el objeto de negociar esto venía funcionando desde el siglo XIX, desde el modelo paccionado y cosas por el estilo que habían hecho ya los fueristas. Por lo tanto, hay que sobredimensionar el problema vasco y por lo tanto hay que seguirse manteniendo como intransigentes en el rupturismo. Si ustedes se fijan, de todas las organizaciones, movimientos, grupos que hubo en la transición española, los únicos que al final se quedan con la bandera de la formulación de la ruptura, reforma o ruptura, los únicos que se quedan en el rupturismo es precisamente el mundo de ETA, nadie más. El mundo de ETA, y muy importante, grupúsculos de la extrema izquierda española que van a mantener permanentemente a ETA como la quintasencia y la referencia de su proyecto político final. Algunos reencuentros de algunos personajes en los últimos años en las Rico Tabernas no son nada azarosos. Es la lógica, porque están en lo mismo. Pero esta lógica ya nos la habían indicado, nos la habían marcado, y aquí salto algunos componentes, porque andaré horrorosamente de tiempo, ¿no? Bueno, sigo. Entonces, como componentes esenciales, y salto aquí, uno de los componentes esenciales es precisamente esto que planteamos aquí. Estos señores que tienen ustedes ahí en el ángulo superior derecho son el famoso dramaturgo y literato Alfonso Sastre y su mujer, menos conocida, salvo en las páginas de sucesos, que es Eva Forés. Estos dos señores venían de los entornos, cuidado, Sastre había sido del Comité Central del Partido Comunista, ella no. Vienen del entorno, de los entornos políticos e intelectuales, de eso que se mueve en Madrid, más allá y en contra del Partido Comunista. Estos son los colaboradores necesarios. Ellos, sobre todo, es el colaborador necesario. Es decir, para desarrollar todo esto que he dicho de sorpaso, en este caso al PC, para cuestionar radicalmente la posibilidad de un proceso de transición hacia la democracia por vías pacíficas, para cuestionar el intento de consecución del conjunto de mis objetivos políticos, si quiero intervenir en Madrid, es muy conveniente tener un coaligado, un aliado. ¿Y dónde van a encontrar este aliado? Precisamente en ese mundo que había salido quitando del Partido Comunista a partir del 56 y sobre todo a partir del Congreso de 1972, que había reafirmado esta línea política. Es decir, la apuesta por la paz del Partido Comunista y la política de espera del Partido Nacionalista Vasco o del Partido Socialista, uno de sus efectos es que genera en sus entornos pequeños sectores que están en contra directamente de esta política que articula la estrategia de estos dos grandes grupos. Uno de esos entornos es precisamente el Comité Carlos Marx de Solidaridad con los Pueblos, que ha animado Eva Forés, en una tradición característica del izquierdismo, ese izquierdismo madrileño que va a tener una eficacia extraordinaria para este atentado de Carrero, porque Eva Forés tiene una pequeña red suficiente como para articular una línea de pisos francos, contratación o compra de determinadas actividades, el famoso albañil Durán que le construye la Casa del Pueblo, como se llamaban en aquel entonces, como se llamaban Zulos, etcétera, ¿no? Eva Forés, y sobre todo su paranoia radical, su paranoia extremista, esta mujer le propone a Argala poner una bomba, o sea, destruir los nuevos ministerios. Cuando Argala va a Madrid y se da cuenta de que le está hablando de qué son los nuevos ministerios, que pensaba que era un edificio, y se da cuenta que es un complejo edificio, dice, esta mujer no rige. Pero aunque no rija, Eva Forés va a seguir siendo amada tanto por Argala como por alguien aparentemente menos radicalizado, como es Esquerra, que es otro de los líderes fundamentales. Eva Forés es una pieza insustituible en el atentado de Carrero y Eva Forés va a ser una pieza insustituible en el atentado que va después. Que es el de la calle del Correo. Sus 13 víctimas en la cafetería de Rolando en septiembre del 74. Es la consecuencia lógica del accionismo. En este caso del accionismo de Eva Forés, pero cuidado, también de Esquerra, también de Argala, también de la base de la cúpula de ETA. No están al margen de esta cuestión. Porque ETA se ha metido en una locura accionista de la que no somos demasiado conscientes porque la mayoría de las cosas le salieron mal. ETA intenta secuestrar en abril del 74 al príncipe Juan Carlos y a la princesa cuando están en la Costa Azul. Y no lo consiguen porque uno de los que están en el meollo precisamente se dirige a la Izaola para contárselo y
y le mandan comunicado a la policía para decirle, mire, estos locos van a hacer esto, y fíjese usted lo que puede pasar. Es decir, lo que podría haber pasado, que no pasó, podría haber cambiado por completo lo que les estoy contando yo en estos momentos, ¿no? Luego, esto que les estoy señalando es muy importante. Es muy importante también para otras reflexiones. Ese juego un poco raro, poco solvente historiográficamente de la ETA buena y la ETA mala. La ETA que asesina a Carrero, la ETA gloriosa, exitosa del atentado contra Carrero, contra el número 2 del franquismo, es la misma ETA que pone la bomba en la cafetería Rolando. Es decir, no solo son consideraciones de orden moral, que son temas que los historiadores tenemos que manejar con cierta afinidad y distancia a la vez, ¿no? Sino que también es una razón de orden histórico, de proceso y en qué momentos se están generando estas cuestiones. Entre uno y otro no media ni siquiera un año. Una es una acción premeditada y determinada contra una persona concreta que ocupa un cargo muy determinado y otra es una bomba aleatoria modelo hipercore como van a hacer 10 años después. Es la misma ETA. El juego ETA buena, ETA mala es muy discutible en esto. No solo en términos morales, insisto, en términos historiográficos. Es la misma lógica de violencia. Es la misma lógica de violencia de este cuadro que les ponía antes, ¿no? Termino porque no tengo más tiempo y uno piensa que va a decir dos cosas, se va a quedar con nada. Consecuencias, telegráficamente, centralidad relativa a la violencia. La violencia se convierte, como preside este congreso, en actor político de la transición. La violencia es uno de los actores políticos de la transición. Condiciona e inmediatiza extraordinariamente todos los movimientos, llegando a su sumum en el 23F del 81 y manteniéndose hasta 2011 en una tensión de violencia permanente. Pero, sin embargo, es una centralidad relativa. La violencia que ejerce ETA y la que se genera en contra de ETA, todo ese sumum de violencia, ese cúmulo de violencia, tiene una centralidad relativa porque a la postre acaba prosperando una transición y una instalación democrática que es la que nos permite estar aquí contándoles yo y escuchándome ustedes. La que en realidad no ganan. Todo lo contrario, pierden, no prosperan. Como se señalaba ayer, este procedimiento en absoluto es exitoso. 2. Se fortalece la posición ultranacionalista en el marco político y social de ETA. En esta lucha que tenían ETA sexta con los milis o ETA quinta, los términos son un poco ambiguos, pero todos nos entendemos, se afirma la posición ultranacionalista, al punto ultranacionalista y violenta, al punto de que esto va generando las primeras salidas y las primeras decisiones importantes de ETA, ¿no? La primera salida después del atentado de Carrero va a ser el Frente Obrero, que va a crear el primer partido en la órbita de ETA, pero fuera de ETA, que es el Haya, o después del atentado del Correo, de la calle del Correo, se va a llevar a cabo finalmente lo que ya se estaba alargando, la división entre una ETA militar y otra ETA político-militar. El hecho de que la violencia se convierta en un actor político fundamental no termina y empieza en ETA, sino que otros grupos se animan. Grupos que estaban ya empezando a funcionar, como podría ser el FRAP, por ejemplo, y otros grupos que se van a incorporar inmediatamente, grupos de la extrema izquierda, como es el GRAPO, o grupos de los ámbitos nacionalistas, que tenían antecedentes, pero que ahora cobran más posición o en el futuro, ¿no? De Terrayure, el ejército guerrillero de Fuego Galego, etc. Muy importante, es el inicio de la guerra sucia. La guerra sucia que había empezado a tener algunas palizas, algunas quemas de librerías, etc. A partir de la muerte de Carrero, Carrero la ha frenado. Las propuestas del coronel San Martín, de su jefe de inteligencia, para poner en marcha políticas de terrorismo vigilante, él las frena, por razones muy curiosas, ¿no? Sin embargo, a partir de la muerte de Carrero, y la primera demostración es que Argala muere 4 años y un día después, precisamente de la misma manera que Carrero, con un coche bomba, en este caso en su propio coche, un día después simplemente porque en la víspera no bajó a coger el coche. La idea es que fuera exactamente el mismo día. Y quien organiza el atentado es precisamente un compañero militar de dos de los hijos de Carrero, apellidado Rivera, y no tengo nada que ver familiarmente con el sujeto. Esta se convierte como consecuencia en el referente único y final del rupturismo. Hasta hoy. Hasta hoy los únicos que siguen con la bandera de la ruptura sigue siendo ETA, más allá de lo que ustedes piensen cuando ponen el telediario y ven las posiciones políticas de H. El profundo pensamiento de la izquierda Berchales que siguen siendo los únicos que se mantuvieron en la posición
importante, que fue la posición de ruptura. Generó reacciones imprevistas dentro del franquismo, como les he dicho antes, porque nadie las podía prever. Y la primera que nadie podía prever es que para quitarle fuerza a ese franquismo sin Franco, lo que prosperara precisamente fuera el Sanedrín en torno a un moribundo. Que volvemos a los tiempos de la camarilla de Isabel II, donde la camarilla literalmente de Franco, su señora, el jefe médico habitual, el cuñado, un amigo, son los que deciden que le sustituya a Carrero precisamente quien tenía que haber protegido su vida, que es el ministro de Gobernación, nada menos que Carlos Arias Navarro. Y Carlos Arias Navarro lo primero que se le ocurre no es intensificar la política reactiva, reaccionaria o represiva, sino emitir un discurso el 12 de febrero del 74 de carácter profundamente reformista, al punto de que tuvo que reaccionar el sector más extremista de la extrema derecha, que es lo que se llamaba entonces el búnker, José Antonio Girón de Velasco, etcétera, etcétera, para frenar en abril todo eso. Es decir, las cosas podrían haber sido de una manera muy distinta. Por lo tanto, simplemente una última... bueno, importante. Sí que es muy importante el hecho siguiente. Con Carrero se cargan no solo la posibilidad de un franquismo sin Franco, sino con Carrero se cargan una cosa que no habían previsto, o que no habían previsto tanto. Carrero yo lo señalo que es como tiene un nombre, el eje de un abanico. No recuerdo cómo se llama. En los abanicos hay un eje que une todas las piezas, ¿no? Que le da sentido. Si tú quitas ese, tiene un nombre, ya no me digo, porque sé de historia, pero no de abanicos. Si quitas el eje, todas las piezas del abanico se caen. Eso es exactamente lo que ocurrió con Carrero. Carrero no tenía familia política. A Carrero no va a haber nadie que lo reivindique. Carrero es el general que no tiene quien le escriba. Pero cuando desaparece Carrero, esos tardofranquistas dejan de tener una posición más o menos conforme, que no la tenían, y se dividen extraordinariamente, por lo menos entre el búnker y el resto de los reformistas, y sobre todo dentro de los propios reformistas. Esta militar y esta política militar no se podrían haber dividido si hubiera seguido viviendo Chiquía. Esto es así de sencillo, porque Chiquía ejercía una autoridad moral sobre todos ellos. Pero posiblemente eso de que hubiera pasado si hubiera seguido estando Carrero, la posición de las fuerzas políticas del tardofranquismo, las del régimen, no sé yo cómo hubieran funcionado. Porque Carrero era el que precisamente tenía la capacidad de amalgamarlas tenuemente. Fraga ya venía incluso haciendo proyectos de constitución anteriormente. Areiza se había convertido en un liberal. Todo había empezado a echar a andar. Pero cuando muere Carrero, todos se echan a correr. Y todos se echan a correr en direcciones distintas. Con lo cual propicia que en ese equilibrio de incapacidades, la incapacidad del sector reformista del franquismo se resienta, se debilite todavía más de lo que ya estaba, en lugar de fortalecerse. Al final hay una pregunta endiablada que sería aquella de ¿y entonces el atentado Carrero nos puso más cerca o más lejos de la democracia? Es una pregunta endiablada porque si respondiéramos que más cerca, al final tendríamos que darle la razón a algunos dirigentes de ETA, como Anchón, que planteaba en una de las reediciones de Operación Ogro, la de 1996, que qué malos estos españoles porque nosotros con la acción de Carrero os acercamos a la democracia y sin embargo no habéis sido lo suficientemente generosos como para darnos a los vascos la demanda final de lo que estábamos solicitando. Pero la pregunta es endiablada porque ¿dónde ubicamos el atentado de Carrero? Algunos colegas catedráticos y muy solventes en los estudios sobre transición han llegado a plantear que el asesinato de Carrero es el inicio de la transición. Yo no me apunto a eso. Yo creo que el asesinato de Carrero se queda en una especie de terreno intermedio, en tierra de nadie. Es el punto final, quizás, del tardofranquismo, no del tardofranquismo. El tardofranquismo acaba cuando se muere Franco, un 20 de noviembre. Es uno de los puntos finales del franquismo, pero desde luego el 20 de diciembre de 1973 no pertenece al tiempo de la transición. La transición empieza cuando fracasa Arias Navarro. La transición empieza en junio con la designación de Adolfo Suárez. Y por lo tanto, este 20 de diciembre se queda en esa tierra de nadie que lo siga siendo tremendamente interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta magnífica conferencia, por los contenidos y por el ritmo que ya a la audiencia cautiva. 10 minutos para el debate. 10-15 minutos. Si hay
Pueden levantar la mano quien quiera allí atrás. Buenas tardes. Recuerdo en aquella época aquella frase que se hizo famosa: viva Franco, más alto que Carrero Blanco. Bien, el caso es que todos echaron a correr. Este atentado contra Carrero Blanco echó a todo el mundo a correr por la portada, por llamar la atención, por ser protas, por ser activistas, todos querían estar en portada, ¿no? Y había un miedo subyacente, yo creo también, en ETA, en aquel momento, en el grupo de ETA, había un miedo a ser sustituido por esta secta, por Eucalipto Esquerra, por Mario Buendía, y iniciaron aquella época de atentados, de bombas, ya fue un no parar, ¿eh? En aquella época ya no se paró, ¿eh? Y no he mencionado los 80, con la época que dura. Y había mucho miedo, yo creo, de fondo a Eucalipto Esquerra, a Mario Buendía, que habían negociado, que habían pactado por la democracia. Ese es mi pregunta. Vamos a ver si hay un par de preguntas más. Hola, buenos días. Bueno, yo en esa época mi pensamiento era el siguiente. Lo de Carrero me huele muy mal también. Pues, primero, porque la embajada de Estados Unidos está al lado. Y si cae una pluma, te enteran. Segundo, lo de... Está el chiste ese famoso que decía que fue a Franco y le dijeron, ya son las 9:30, han matado a Carrero Blanco. Dice, ya son las 9:30. Y tercero, que lo que ha dicho usted también, que yo creo que fue dejarse las cosas para que este señor le quitara del medio, y había gente que quería lo que estaba diciendo usted. Y después también lo de la famosa película del topo, ¿cómo se llamaba? La otra, la película que meten un topo dentro de esa, que termina la película diciendo, Lobo. Sí, exactamente, diciendo, no, tengo yo aquí a todos, pero oiga, que se nos termina el trabajo. Yo creo que ha habido un poco de dejadez por parte también del Estado de no ser un poco más duros o querer ir para adelante con ese tema. Muchas gracias. Hay dos estudiantes aquí. Buenos días. Quería preguntarle sobre su opinión de si hubo una intervención extranjera en el atentado de Carrero Blanco, ya que hace unos días el diplomático estadounidense Henry Kissinger visitó España y también que el atentado pues ocurrió cerca de la embajada de Estados Unidos y algunas personas dicen que la circuladora. Buenas tardes. Me gustaría preguntar por, a día de hoy la imagen de ETA en el extranjero muchas veces se suele tomar como el símbolo de antifranquismo y se deja un poco de lado el efecto que tuvo en las víctimas. La misma transición o el mismo proceso de sorpaso que usted menciona que ocurre con la política nacional afecta de igual forma a los apoyos internacionales, tanto intelectuales o de partidos de izquierda más o menos cercanos geográficamente a España. Creo que Ana, solo hay una última y ya podemos. Creo que así lo cerramos. Sí. Sí, bueno, primero darle las gracias a la conferencia y el tema de hablar por ETA, en mi caso, por ejemplo, que soy miembro del Cuerpo Nacional de Policía de 2005 y de primera mano también hemos sufrido el tema de víctimas de ETA. Y a lo mejor no es el momento, sino en la siguiente ponencia es poner tema de victimización que no se da. Muchas gracias. Bueno, pues sintéticamente, por si puede haber otra siguiente ronda de preguntas. Uno, constatar una vez más la lofanía que mantiene la tesis conspiranoica. Yo les tengo que decir que no me la he podido quitar de encima, uno puede ir a cualquier ámbito y siempre la primera pregunta y la última tiene que ver con la mano oscura que estaba detrás de él. Pues miren ustedes, a ver, el conocimiento historiográfico es provisional, siempre provisional. Hasta lo que sabemos hoy es que las cosas fueron como parecen.
y como dice el compañero acudiendo al viejo adagio de la navaja de Ockham, la explicación más sencilla suele ser la de verdad, y el asesino normalmente suele ser el mayordomo, incluso cuando ya no tenemos ni servicio doméstico. Esto es lo que ocurrió. No hay ninguna información ni medio creíble que pueda sustentar que hubiera otra entidad ajena a ETA detrás de este asunto. Hubo mucha incapacidad por parte de los mecanismos del Estado, eso es evidente, para haber evitado el atentado, pero esto no quiere decir que hubiera una intención para esto. Y luego, sobre todo, hay una cuestión esencial, que a falta de conocimiento empírico, fáctico, de hechos que se llevaron a cabo probados, porque los que se señalan no se sostienen ni medio minuto. Hubo operación Jaula. Los informes que había, también había informes en sentido contrario. Lo que dice un espía no va a misa. Es una cosa que dice un espía y hay 500 espías más que dicen 500 cosas diferentes. El conocimiento que hemos tenido de los teles que se pasaban de la embajada americana con Washington no nos dicen absolutamente nada que tenga que ver con esto. Pero luego hay una razón superior a ¿qué interés podía haber? ¿Qué interés podían tener los norteamericanos que vivían tan cerca para montar un lío en una situación que la tenían para su gusto relativamente controlada? Unos meses después tuvieron en Lisboa una situación que se le fue de las manos a esa hipótesis de que los Estados Unidos siguieran controlando el mundo, como fue la Revolución de los Claveles. ¿Hubieran preferido esto segundo a la tranquilidad y continuidad que les proporcionaba un sujeto como Carrero Blanco, que seguía pensando en un mundo absolutamente de locos en la última reunión que tuvo precisamente con Henry Kissinger la víspera de su atentado? No nos sostiene absolutamente nada, nada que sepamos al día de hoy. Como les digo, si mañana aparece un memorándum, un documento que nos informa explícitamente y con seriedad y con confirmación, plausibilidad de que había otros argumentos, pues les diré lo contrario, pero en esto consiste el trabajo del historiador, ¿no? Eso, bueno, la lucha dentro de ETA se ha señalado, efectivamente, lo he apuntado también, ¿no? Es decir, bueno, nosotros identificamos una ETA final, que es una única ETA, pero esta ETA final única no funciona hasta comienzos de los 80. A partir de comienzos de los 80, cuando ETA político-militar lo deja, esto efectivamente solamente prosperan estos que hicieron la tradición política de los que hicieron el atentado, la tradición política de la cafetería Rolando, y la que se va a mantener durante los 80, los 90, hasta aquel 20 de octubre de 2011, ¿no? La posición del exterior, sí, se mantiene, ayer salió la cuestión también, ¿no? Se mantiene durante mucho tiempo todavía en los años 80 y sobre todo en Francia, por las propias tradiciones culturales francesas. Por otro lado, no vimos el siglo XIX, donde París era el refugio de mucho disidente internacional, o Londres, ¿no? Entonces, esto va a costar mucho. Ayer la profesora Sofía Baví lo señalaba, hasta bien avanzados los años 80, pues por la cercanía política de Mitterrand con Felipe González, ¿no? Con una presión muy constante en ese sentido, pues cambiaron las tornas y es cierto, finalmente el cambio de política internacional y en concreto de Francia es uno de los factores fundamentales del final de ETA. La retaguardia, como explicaba ayer Mario y como explica cualquier conocedor de la cosa militar, la retaguardia es un asunto esencial para cualquier tipo de organización que no controla territorio. Y este es el ejemplo perfecto de lo que estamos hablando. Y por último, la cuestión que luego, sin duda, volverá sobre ella mi compañera María Jiménez, pero simplemente apuntar. Es cierto, no voy a ir por donde me ha hecho usted la pregunta. Voy a utilizar la pregunta para contestar lo que quiera, como si fuera yo un político y un periodista. No, discúlpenme, pero luego María lo va a explicar mejor lo que usted ha preguntado. Pero sí que hay un tema que no he tenido la ocasión de plantear, que es esta condición de victimario-víctima de Carrero Blanco, que es la misma condición de victimario-víctima de Argala. Esto nos genera una dificultad analítica importante. En el caso de las víctimas del terrorismo, las legislaciones que hay, desde 2011 por lo menos, establecen que las víctimas del terrorismo son víctimas vicarias, es decir, vienen a ser representativas por pasiva de la intención política que tenían sus victimarios y expresan en ese sentido la defensa del Estado de Derecho, la defensa contra proyectos totalitarios, la defensa de la pluralidad, en nuestro caso de la sociedad vasca, etcétera, etcétera. Esto vale para la inmensa mayoría de las víctimas, porque fueron por pasiva y porque en su biografía no había ningún argumento que impugnara esa cuestión que estoy señalando. Pero claro, una persona que durante 40 años mantuvo incólume la posición de una dictadura sanguinaria como es Carrero, ¿cómo cuadra esta teoría? ¿Cómo cuadra esta formulación? En mi caso no era porque era blanco, en mi caso era por un colectivo. Sí. Era por la Nacional, que mucha gente que todavía si no me muerto no se lo cree,
no se ha asumido, incluso no son víctimas todavía reconocidas como tal. Han tenido que pleitearlo para que la Administración General del Estado les reconozca en su caso y mucho no se le ha reconocido. Pero denle el micrófono porque si no nos entendemos. Apure la pregunta porque... No, O sea, no hace falta siquiera por... señalaba que en No, el caso de en la... el caso de Guerrero Blanco, ni mucho menos. No ha señalado de discriminación ni de fondo, desde el punto de vista. Me refería que, por ejemplo, el colectivo al que yo pertenezco, a la Policía Sí. Nacional, he vivido de primera mano alguna dental, pues está con gente que ha sido víctima del Estado. Y me refiero que no se le ha reconocido el grado de víctima de terrorismo. Sí, en el caso de la Policía Nacional, sí. Hay policías nacionales que no son reconocidos a día de hoy como víctimas de terrorismo, inclusive compañeros que han tenido doble atentado y no se les ha reconocido como víctimas de terrorismo. Lo que se les ha reconocido es porque ellos lo han pleiteado y lo han ganado la vía administrativa. El mismo Estado no se lo ha reconocido. Entonces, en mi caso, yo que estoy considerando que es una doble discriminación. Una víctima de ETA y una víctima del Estado. Hombre, yo no conozco la casuística completa que usted señala y es muy posible que tenga toda la razón del mundo, ¿no? Y muchas cosas son discutibles y por eso existe la Sala de la Justicia para determinar si algo fue o dejó de ser, ¿no? Y las cosas son así. Pero yo creo que en términos generales el salto que se ha producido en términos de reconocimiento de las víctimas del terrorismo, yo creo que no da lugar a otra cuestión. Es más, ese salto que se ha producido en el reconocimiento a todos los efectos institucional y social de las víctimas del terrorismo, yo soy de los que piensa que hay que extenderlo de una maldita vez al conjunto de víctimas del final del franquismo y del tiempo de la transición y otra gente que también murió en ese mismo contexto a los que no se les ha reconocido de la misma manera. Esto no obsta para que, efectivamente, como usted dice, conozca casos concretos donde pues no sea todo palmario, digamos, el conocimiento no sea blanco o negro y se pueda haber pleiteado o se haya necesitado pleitear, ¿no? Pero en general yo creo que sí que hemos transcurrido desde los años 90 y en el contexto español en el siglo XXI, afortunadamente y por justicia, el reconocimiento y muy en particular de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en ese sentido. No sé si hay alguna otra cuestión. Es que tenemos que cerrar ya. Me encantaría seguir muchísimo más, pero no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, profesor, por la ponencia tan interesante. Y vamos a hacer una pausa y a la 1 volvemos aquí con la siguiente ponencia. Muchísimas gracias.